Hola amigos, qué gusto poder estar conectados junto a ustedes un jueves más de entrevistas. Recuerden que todos los martes y jueves estamos con Carla Larrea online hablando de varios temas. En esta semana hemos hablado del tema político y hoy tengo el gusto de recibir una invitada muy interesante. Ella es Bernarda Callejas, es una mujer joven que es profesional, politóloga e internacionalista y es asesora legislativa del Partido Social Cristiano y también está como candidata a la Asamblea por este mismo bloque. Y en esta tarde vamos a conversar con ella sobre varios aspectos políticos de nuestro país. Bernarda, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Hola Carla, muchas gracias a ti por la invitación, qué gusto estar aquí. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven. Sí, un saludo para toda la gente que se está conectando a través de las redes de Instagram y Facebook Live. Bueno, Bernarda, para mí es un gusto poder conocerte, conversar contigo, sobre todo porque eres una mujer joven, profesional, que está en medio de la política, que muchas veces la sentimos como algo, lamentablemente por los acontecimientos que han pasado en la actualidad, relacionamos muchísimo la política con la corrupción. Pero vemos que dentro de este aspecto hay gente que sí está preparada, hay gente que quiere trabajar por el país, hay gente joven, hay gente que quiere dar nuevas ideas y pienso que tú estás en ese camino. Correcto. Sí, Carla, la verdad es que justamente pienso que quejándonos no hacemos nada, que si es que queremos un mejor país tenemos que construirlo y tenemos que involucrarnos en los procesos políticos. Bueno, se han hablado de varios procesos políticos en estos días que han sido escándalos, ha salido corrupción, han salido juicios políticos y muchos de ellos vemos que están un poco estancados. Es más, han habido hasta cambios estructurales en cuanto a la Comisión de Fiscalización y Control en sus miembros. Y ahora vemos que el CAL también tiene en sus manos varios juicios políticos que no ha dado paso. En este sentido, de parte de la bancada del Partido Social Cristiano, ¿cuál es el trabajo y la posición que han adquirido frente a lo que está ocurriendo? Bueno, Carla, yo pienso que es importante primero ir a los conceptos. El control político es fundamental en un sistema democrático. Sin control político no existe justamente un peso y contrapeso entre los poderes del Estado. Así está diseñado el sistema presidencial y es elemental que así funcione. Uno de las funciones que tiene la Asamblea Nacional, además de legislar, es fiscalizar los actos públicos. Y el juicio político es una herramienta para que lo pueda hacer. Pienso yo que no sirve de nada tener estas atribuciones constitucionales que permiten que intervenga un poder en otro si es que no tenemos actores políticos con la voluntad para hacerlo. Y ese es el caso de la Asamblea Nacional. No está ejerciendo su función para lo que fue encomendada en las urnas, no la está cumpliendo, porque tenemos muchos procesos de fiscalización estancados en el Consejo de Administración Legislativa, que ahora la Asamblea, el Pleno de la Asamblea como máximo órgano de representatividad del país y como máximo órgano de autoridad del legislativo como tal, tuvo que intervenir para solicitar, primero que se dé paso a estos juicios y segundo, para reestructurar la comisión de fiscalización. Algo fundamental porque además era una comisión que ya no tenía esa probidad que se necesita para ejercer este control político. Pero ahora, Bernarda, en este sentido, a ver, hay que ser claros. El presidente de la Asamblea Nacional, que a su vez es presidente del Consejo de Administración Legislativa, es el que da el paso y ponen en el orden del día para que los juicios políticos sean revisados por el CAL, que esté todo en orden y poder pasar a la Comisión de Fiscalización y luego del informe, por supuesto, pasar al Pleno. Pero ¿qué sucede si es que en primera instancia no se da paso a esto? Ustedes estarían tal vez solicitando al presidente de la Asamblea o cuestionando la actitud del presidente de la Asamblea frente a estos juicios políticos. Sí, eso es lo que se tiene que hacer. Se tiene que cuestionar estas acciones o estas omisiones en este caso. Porque, Carla, creo que como te decía, es fundamental la voluntad política para que se ejerza esta función, ¿no? Mm. Y el CAL, dentro del procedimiento, del trámite de juicio político que lo establece la Constitución y además la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el CAL, que es un órgano administrativo, como bien su nombre lo señala, tiene que dar paso a calificar, ¿no? Calificar, y calificar no es más que ver que se cumplan con ciertos requisitos.
Entonces, yo Así pienso es. que hay una diferencia entre calificar un juicio y ser un guardián para que no se dé este juicio por otros motivos. Entonces, eso creo que es lo que está pasando, lo que ha ocurrido, porque Pero cómo lograr, Bernarda, el destapar esto? O sea, porque si vemos, si bien es cierto, el CAL es aquel que se encarga de la parte administrativa de revisar que se cumpla con ciertas atribuciones o ciertos temas en cuanto a los juicios políticos, si es que no se lo pone en el orden del día, si es que el presidente del Consejo Administrativo Legislativo no lo pone en el orden del día, se quedan ahí. Pero ¿cómo lograr? Porque no existe en ninguna parte de la ley donde haya tiempos para poner en el orden del día los juicios políticos que se han presentado. de acuerdo, pienso que es fundamental primero que exista en la voluntad de los otros actores, de los otros partidos, ¿no? El órgano del Consejo de Administración Legislativa está integrado por gente de otros partidos, por asambleístas de otros partidos, y en sí se tiene que ejercer esta presión dentro del legislativo para que ocurra esto. ¿Qué fue el caso? ¿Qué fue el caso? Porque justamente después de que se han organizado, nuestra representante como el partido, Cristina Reyes, protestó, alzó su voz de protesta de por qué no se han dado estos juicios, por qué no se han dado paso a estos juicios. Y es importante porque de esa forma la presión al presidente de que tiene que estar en la agenda, de que estos procesos se tienen que dar. También, algo que es fundamental, es la participación ciudadana en este proceso. Nos hemos olvidado de que existe una rendición de cuentas vertical y que el ciudadano tiene que también intervenir para presionar en que se den los procesos de fiscalización dentro del legislativo, Carla. Y es verdad, y yo concuerdo completamente contigo, Bernarda, porque los ciudadanos muchas veces nos quejamos en redes, pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos el poder de la fiscalización y el control. ¿Cuántos de nosotros entramos a la página, por ejemplo, de la Asamblea para revisar cómo es el trabajo de los asambleístas? Uno fácilmente puede ver las acciones que toma un asambleísta. ¿Cuántas veces ha estado dentro de una votación? ¿Cuántas veces ha estado participando dentro de los procesos? Y fiscalizar lo que se está haciendo. Y falta muchísimo de parte de los ciudadanos que nos empoderemos en este sentido y empecemos a exigir un trabajo responsable de parte de la Asamblea Nacional. Totalmente de acuerdo. Además, bueno, también pienso que hay unas formas de poder también establecer plazos y términos que son muy importantes dentro de los procesos. La ley orgánica de la función legislativa dentro de los trámites de juicio político no dispone de un tiempo en el que una vez presentado el juicio se tiene que tramitar. Esa No, no hay, no hay tiempo. es una reforma que hay que hacer de manera urgente en la ley orgánica de la función legislativa. Yo candidata, como candidata del Partido Social Cristiano me comprometo a hacerlo en caso de llegar al legislativo. Sin embargo, también son cosas que hay que debatir en la opinión pública, en los medios de comunicación, para ejercer justamente esa presión a la que nos estamos refiriendo, rendición de cuentas vertical de la ciudadanía al Estado y en este caso a la Asamblea Nacional. Claro, bueno, vemos dentro de las propuestas por parte del señor Ron, por ejemplo, es una reforma en donde se plantea que los juicios políticos vayan directamente hacia el Pleno. Es decir, ya solo tendríamos una revisión de los requisitos básicos que debe tener en la parte formal un juicio político y el poder saltarnos tal vez de esa comisión de fiscalización y control que muchas veces puede parar ahí las cosas o tal vez lo que está haciendo en este momento el CAL y que pase hacia el Pleno directamente. ¿Consideras que legalmente se puede hacer algo así? ¿Qué tipo de reforma se debería realizar para que esto suceda? Sí, es totalmente viable. Se tiene que hacer una reforma a la ley orgánica de la función legislativa, que es la que establece el procedimiento de juicio político. Creo que es fundamental porque incluso como mencionaste al comienzo, yo tengo una licenciatura en ciencia política y estoy ejerciendo mi maestría en ciencia política. Y una de las cosas fundamentales que se ha demostrado dentro de la academia, dentro de los estudios y las investigaciones que se han hecho en este sentido, es que las comisiones juegan como un guardián del juicio político porque son los que manipulan la información, tienen un monopolio de la información y la manipulan así. Entonces pienso que la fiscalización sería mucho más efectiva si es que se concentra en el Pleno, que es el máximo órgano de autoridad de la Asamblea y donde existe una representación multipartidista al 100% sin cabezas que puedan impedir que se dé cualquier proceso de juicio político en este caso. Definitivamente la Asamblea Nacional trabaja bajo un sistema de la mayoría.
La que tenga la mayoría controla la Asamblea Nacional las decisiones que se tomen ahí y por lo general los presidentes de las comisiones están muy ligados hacia el gobierno de turno. Entonces, esto también podría ser un problema para que se lleve con agilidad ciertos temas que podrían afectar o que podrían incomodar al gobierno que esté en ese momento. Cuando se cambie esto, ¿no sería un arma de doble filo para aquella persona que llegue a la presidencia? Tienes razón en que sí, el sistema democrático es un sistema de mayorías, pero pienso que hay una diferencia muy grande entre respetar esa regla de mayoría que es parte de la democracia y en impedir que se fiscalice el primer poder del Estado pueda cumplir con su principal función, que es la del control del poder. Entonces yo pienso que hay que encontrar un equilibrio en eso. Pienso también que es importante que en las urnas se castiguen a los asambleístas y a los actores políticos que han impedido que se den los procesos de fiscalización y que se dé paso a gente nueva que tiene mejores intenciones en ese sentido. Bueno, ahora vemos que lamentablemente la situación política que se atraviesa por la Asamblea, la aceptación también de la ciudadanía hacia la Asamblea es muy baja y lo que nos ha demostrado la Asamblea es un trabajo muy deficiente en cuanto a fiscalización, a control y también a la corrupción, que es algo terrible. O sea, no puede ser que 60 asambleístas estén estén con problemas de juicios penales involucrados en escándalos, por ejemplo, con lo de los carnets de discapacidad. Pero también me parece que es responsabilidad de los partidos políticos el ver a quién ponen de candidatos, porque no podemos solo quejarnos y vemos que las cosas no cambian y cuando vemos la papeleta hay gente que no está preparada, gente que yo no desmerezco a nadie porque todos tenemos la oportunidad de prepararnos, pero gente que no cumple con un perfil básico para poder estar sentado en un curul. Sí, de acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que es elemental que los partidos políticos ubiquen a gente que tenga las cualidades para ejercer un cargo como el ser asambleísta y que no es nada más ni nada menos que el representar y el formar las leyes del país. Es elemental que exista gente que tenga la experiencia, la capacitación y la preparación para hacerlo. En ese sentido, pienso que se debe poner como requisito, porque es importante también establecer una cosa, y no nos podemos ir hacia el lado de discriminación. No podemos discriminar a nadie, porque es uno de los principios de la democracia también es que todos tengan el derecho de participar. Entonces yo no creo que hay como discriminar a nadie, pero sí pienso que se pueden establecer requisitos mínimos, como por ejemplo formación política, para poder ejercer estos cargos. Pero ahora, ¿cómo nosotros poder controlar también? Porque, por ejemplo, se hablaba muchísimo de que la gente joven iba a llegar con nuevas ideas, con nuevas cosas, pero vemos que en los últimos acontecimientos, por ejemplo, de corrupción, está involucrada mucha gente nueva, que era como la esperanza de la gente ante una realidad que se venía ya abarcando de varios años, esperando a que esta gente nueva, gente con cosas diferentes, tal vez con nuevo aire, pueda cambiarlo. Sí, es cierto y yo creo que es uno de nuestros principales problemas que tenemos como país. Lamentablemente es estructural, sistemática, está en todos lados. La corrupción está desde en el primer poder del Estado, como estamos viendo, la Asamblea Nacional, hasta lamentablemente es un problema arraigado en la sociedad y que viene desde mucho tiempo, porque desde la corrupción en lo público al menos ya existía desde la época colonial en Ecuador. Pues pienso que es un problema. Yo pienso que es principal, por ejemplo, dos de mis propuestas en este sentido para reformar leyes que sirvan para prevenir la corrupción. Es importante, por ejemplo, si tú ves, Carla, ahorita ha salido a la luz todo este tema de la corrupción, de una red de corrupción en los hospitales. Esto sí se puede evitar. ¿Cómo se puede evitar? Dignificando estos puestos. Y además, no solamente que evitaríamos la corrupción, sino que también tendríamos la posibilidad de mejorar el sistema de salud que es deficiente. Entonces, si es que tú estableces mecanismos, diferentes requisitos elementales para que quienes accedan a los cargos gerenciales de hospitales, no solamente que tendríamos una mejor administración y más eficiencia en ese sentido, sino también que evitaríamos
que suceden cosas como las que acaban de suceder, que personas que se da paso a que asambleístas intercambien votos por poder poner a una persona en un puesto. Entonces son cosas que que te digo, que hay que tratarles de manera integral, pero que también se pueden hacer cosas pequeñas como estas que pueden incidir de una buena forma en estas tramas que tanto daño hacen. Yo realmente te digo, yo sé que la corrupción, como te dije en un comienzo, es sistemática, está en todos lados, y en la política históricamente ha estado presente. Sin embargo, últimamente en estos años hemos llegado a un punto muy álgido en este sentido, y en la pandemia se evidenciaron cosas que desde todo punto de vista son intolerables. Levantarse con una noticia como la que hay un caso de corrupción, irregularidades en la compra de sacos para meter los cadáveres. Es inconcebible, y pienso yo que tenemos que realmente tomarnos muy en serio este tema y implementar políticas públicas desde todos los ámbitos, todos los aspectos, para prevenir desde la parte educativa y desde la parte también de la contratación pública. De parte del Partido Social Cristiano, de las bases y la organización, ¿hay algún sistema en donde tal vez se haga una calificación o se investigue a aquellas personas que quieren representar este partido y postularse como candidatos para la Asamblea? Sí, bueno, el partido tiene una escuela de formación. En lo que es juventudes, creo que se destacan más de un programa de capacitación y de formación política en donde tocamos estos temas, donde tocamos todos estos temas de la ética en la política, cómo debe formarse un político, lo que significa la política, que es servicio, que es también toma de decisión, etcétera. Entonces, dentro del partido sí se cumplen con una militancia y con filtros dentro de la gente destacada de la militancia, es la que está en esas listas. Bueno, y hablando nuevamente sobre los juicios políticos que están pendientes, hay dos aspectos. Por un lado, ¿cuáles van a ser las acciones concretas que tendrá la bancada del Partido Social Cristiano para poder presionar y que se dé paso a estos juicios políticos, tomando en cuenta que ya falta muy poco tiempo para que se termine el gobierno y empieza ya la incertidumbre y el movimiento de las nuevas candidaturas para el 2021? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuáles pueden ser las repercusiones, por ejemplo, de un juicio político al ministro de Economía? Porque si bien es cierto, hay varios cuestionamientos alrededor, todo tipo de acción que se tome al respecto puede afectar, por ejemplo, al riesgo país. Sí, a ver, primero se ha dado paso ya desde el Consejo de Administración Legislativa a los juicios políticos en contra de la ministra María Paula Romo y del presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es decir, estos ya están en la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Fiscalización tiene que hacer su trabajo, pruebas de cargo, pruebas de descargo, escuchar tanto a las personas que denunciaron como a las personas que se tienen que defender. Esto es elemental porque es un principio básico de los procedimientos que se deben cumplir. Pienso yo que ahorita el Partido Social Cristiano tiene a dos representantes dentro de la Comisión de Fiscalización que cumplen con el perfil para hacer esta fiscalización. El asambleísta Denis Marín como la asambleísta Mercedes Serrano han demostrado su trabajo legislativo y tienen la probidad para formar parte de esta comisión. Entonces, yo estaría atenta a cómo se da este proceso, los dos procesos que se van a tratar, que son los dos aprobados. El otro, justamente al que te refieres, Carla, del ministro de Economía, sí es cierto. Yo pienso que hay que ser un poco más cautelosos en ese sentido. No se ha dado paso todavía desde el Consejo de Administración Legislativa, pero creo que también, más allá del riesgo país, es algo que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que tener cuidado, pero también tenemos que tener en cuenta otra cosa, y es el incumplimiento. Y es el que también existen a miles de afectados. Médicos ahorita acaban de hacer una protesta porque no se les paga su sueldo, dicen que es la esclavitud del siglo XXI. Profesores, maestros, etcétera. También existe mucha gente afectada. Y pienso yo que una prioridad nunca es pagar la deuda cuando está pasando esto y cuando el país tiene una emergencia sanitaria. Bueno, pero ahí también hay que tomar en cuenta la parte económica, ¿no? Si es que uno no paga una deuda, cae en default y por ende no habríamos recibido el resto de dinero que está llegando para acá. O sea, la situación económica del país realmente es crítica.
porque no tenemos ingresos nuevos justamente por la pandemia. Igual ha complicado muchísimo el panorama, no solo para Ecuador, sino también a nivel internacional. Esto ha afectado también el dinero que venía desde afuera. Y si caemos en default, también tiene sus consecuencias. Entonces, caemos en default y por ende no recibimos el dinero del FMI, de la parte china. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Porque realmente, ¿cuál sería la solución? Porque estamos viendo que es un país que está atravesando por una crisis gravísima de liquidez. Vemos que también ha bajado muchísimo la recaudación de impuestos, lógicamente, por todo lo que está pasando. Estamos ya sintiendo la recesión. Entonces, ¿cuáles serían las alternativas? Las decisiones que se toman dentro de la política, en este caso económica del país, tienen que tomar en cuenta todas estas cosas de acuerdo contigo, pero tienen que tener prioridades y tienen que tener diálogo de por medio. Pienso yo, uno de los errores muy claros del gobierno nacional en todo este periodo es que no han dialogado con los diferentes sectores. Y eso es importante en una democracia y también es muy importante para evitar crisis como las que se han dado. Mira, por ejemplo, lo que pasó en octubre. Si el gobierno hubiera dialogado con los diferentes actores políticos y gremios, asociaciones, no hubiera pasado esto. Entonces pienso yo que hay que dialogar y que también hay que dar prioridad a lo que hay que dar prioridad. Y en este caso pienso que no se puede poner en juego, por ejemplo, el no pagar a quienes ahorita están sustentando la crisis económica del país, los que están en la primera línea de batalla. Entonces yo creo, Carla, que existen, si bien tú dices, cosas que hay que tomar en cuenta, pero no se puede sacrificar lo más importante. Hay otras cosas que se pueden sacrificar y pienso que se deben analizar. Totalmente de acuerdo, o sea, hay cosas que no hay como dejar de pagar, es como en una casa, o sea, tú no puedes dejar de pagar la salud de tu gente porque si tienes un enfermo tienes que curarlo. Y, Completamente de acuerdo. y la salud en medio de una pandemia en la que se están muriendo las familias. Más Entonces, aún, más aún, más aún ahora que estamos en una pandemia. Bueno, vemos que es una situación muy compleja la que está atravesando el país y en el 2021 no es que se van a acabar los problemas porque cambie un gobierno, sino que es un gobierno y un sector legislativo que viene con un bagaje gigante, con muchísimos problemas, con muchísimas deudas y sobre todo mucho que trabajar y corregir, porque vemos que el sistema está fracturado, que los valores de aquellos que manejan el sistema igual están, la justicia, que deberían ser los primeros en darnos como el ejemplo de rectitud. Vemos del Consejo de Participación Ciudadana, o sea, el presidente está inmerso en un escándalo y en un juicio político por el mal uso de un carnet de discapacidad. O sea, hasta dónde hemos llegado en la política ecuatoriana y las personas que se suponen que son representantes de los ciudadanos. En este sentido, ¿cuál es la postura y cuál es la sugerencia o el método de trabajo o el lineamiento que tendría el Partido Social Cristiano para esta nueva época, ya desde el 2021? Carla, yo pienso que hay que analizar y reconocer que si es que alguien en este país tiene un modelo exitoso de progreso del Partido Social Cristiano y se ha demostrado a nivel municipal. Ahora, los partidos políticos ganan elecciones para aplicar los planes de gobierno. Y los planes de gobierno no se hacen como requisito para una candidatura. En ese sentido, a nivel nacional, todas las listas de candidatos al Partido Social Cristiano tienen una planificación de por medio y están generando sus planes de trabajo. Yo estoy trabajando en ese sentido con mi y con la lista que estoy cursando para poder presentar un plan de trabajo de acuerdo a las necesidades que tiene el país. Pienso yo que tenemos que fortalecer todo lo que es la inversión, tenemos que fortalecer la seguridad jurídica para que pueda darse esa inversión, para que sea atractivo y no sea un riesgo para la gente que quiere venir a invertir acá. Tenemos que fomentar también, eh, tenemos que fomentar emprendimientos, no solamente de los jóvenes, de todas las personas que tienen en este país este dote de emprendedores, tenemos que apoyar, establecer líneas de crédito. De esa forma se genera empleo. El empleo no se genera a través de una ley, no se genera a través de una ley. Claro. Si bien se puede buscar mecanismos para flexibilizar y que en ese sentido, sin afectar a los trabajadores ni a los empresarios, de encontrar un equilibrio para que exista una dinámica más sana, ¿no?
pienso que es integral y el empleo es uno de los problemas principales que tiene hoy el Ecuador, es decir, el desempleo. Y se tiene que en ese sentido, el Partido Social Cristiano, como tú sabes, tiene una experiencia en esta parte y también tiene un foco en lo social, y eso es lo fundamental, porque todos los recursos que se generen al Estado tienen que ir destinados a mejorar la calidad de vida de la gente. Ese es el modelo exitoso, ese es el modelo del progreso, y esto es lo que el Partido Social Cristiano ha ido apostando durante todos estos años, y esta elección no es de excepción. Bueno, sin lugar a duda hemos visto un modelo exitoso en Guayaquil. Sin embargo, considero personalmente que en el momento de la pandemia se hizo una radiografía de lo que era Guayaquil. Y podemos ver que si bien es cierto, ha habido un desarrollo muy exitoso en cuanto a la parte comercial, a la parte de San Borondón, existen aún áreas rurales que no cuentan con lo necesario. Y son años de años que no se ha logrado solucionar ese tipo de problemas. Y podemos, como en todas las ciudades que están en crecimiento, podemos ver que existen aún eh, lugares críticos alrededor de, por ejemplo, en la parte de San Borondón, si uno se va un poquito más allá, tú puedes ver que hay lugares de muchísima pobreza donde en muchas partes no hay alcantarillado, no hay agua. Entonces, también por ahí hay que trabajar, porque no se trata solo de tener una linda ciudad, sino también de que sea un sistema equitativo para todos. De acuerdo contigo, el progreso y el desarrollo no se da de un día para el otro. Creo que quienes han administrado la ciudad de Guayaquil han demostrado que con el tiempo han logrado mucho y siguen en ese camino. Este sería el modelo que se pensaría aplicar a nivel nacional, el modelo de desarrollo que se lo empezaría a aplicar en las distintas ciudades o en el modelo macro que se pensaría para el país. Bueno, como tú sabes, Carla, nosotros no hemos apostado por una candidatura presidencial en esta ocasión, sino apoyar al movimiento del señor Guillermo Lazo. En ese sentido, pienso que el plan de gobierno que se implemente a nivel nacional la dictará el gobierno del señor Guillermo Lazo. Nosotros, dentro de donde estamos cursando como partido independientemente, es en las listas de asambleístas nacionales, provinciales y parlamento andino, en donde sin duda se generan también políticas públicas que siempre han ido en ese sentido. Bueno, ahora yo me imagino que estarán en conversaciones también, porque para un partido tan fuerte dar un apoyo a Guillermo Lazo, en este caso, como para fortalecer la derecha, porque los dos son de derecha, deben haber también conversaciones en donde se pueda rescatar lo mejor que ha tenido el Partido Social Cristiano y poderlo pasar al plan de gobierno, por ejemplo, que se va a presentar por parte del señor Guillermo Lazo. Por supuesto que el Partido Social Cristiano ha estado presto a hacerlo, siempre. Una de las, es justamente creo que esto se puede ver en este acto de desprendimiento del partido de poner su candidato presidencial. ¿A favor de qué? A favor del país, a favor del empleo, a favor del trabajo, a favor de la gente, a favor del progreso, de la inversión, de lo que necesita este país, de la salud, de la educación. Sin duda, el partido, como bien tú lo señalas, tiene este modelo y no es sectario tampoco en compartírselo a quien se lo tenga que compartir. Es justamente la idea también de una unidad. Entonces, si bien el planteamiento que Guillermo Lazo tiene su propio plan de gobierno, todo lo que se pueda sumar se sumará, porque de eso se trata, justamente para eso es la unidad, para que se pueda alcanzar el progreso que necesitamos como país y la unidad que necesitamos en estos momentos tan difíciles. Perfecto. Ahora, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de la legislatura, de los legislativos, se habla de la bicameralidad. ¿Esta podría ser una solución real para lo que está pasando en la Asamblea Nacional? ¿O podría complicar más los procesos? Porque estamos hablando de ahora dos estructuras diferentes. Por un lado, lo que tendríamos como asambleístas y por otro lado ya una jerarquía un poco más alta. Pero si no se cambian los procesos de selección de aquellas personas que van a ocupar estas dignidades, ¿no seguiríamos en lo mismo? Yo creo que más que la única camaralidad o la bicameralidad, creo que es importante tener en cuenta qué funciones cumplirá cada cámara. Según eso se puede ver qué tan efectivo puede realizarse el trabajo. Creo que por ahí eso hay que tener en cuenta en el análisis. Ahora, los problemas, como tú dices, de la selección de personas que existen, ¿no? Yo pienso que depende también mucho de cómo se determinen las funciones de las dos cámaras. Si es que una cámara tiene competencias
de tal forma que equilibre el poder de la otra, sería muy productivo porque existe un sistema de peso y contrapeso dentro de la legislatura interno. Y eso yo sí lo veo como positivo. Pero se llegarán a poner de acuerdo, porque si vemos habiendo una sola cámara, a veces no se llega a poner de acuerdo. E incluso han habido casos en las comisiones especializadas, donde son más pequeñas y donde se supone que tienen muy claro los puntos a tratar. Ha habido veces que no trabajan durante meses porque no se ponen de acuerdo. ¿Qué va a pasar cuando hayan dos cámaras que tienen que ponerse de acuerdo para tomar decisiones fundamentales para el país? ¿Estamos Es que preparados para algo así? depende cómo se diseñe, porque no necesariamente las dos cámaras tienen que ponerse de acuerdo, sino que cada una realiza un trabajo. Entonces, como te digo, depende de cómo se diseñe y depende mucho también de las funciones que tenga cada cámara, porque si es que una cámara, por ejemplo, me invento, fiscaliza, la otra legisla, no tendrían por qué interactuar mucho, sino en casos Cruzarse. especiales. En casos especiales. Entonces, realmente el tema de ponerse de acuerdo siempre es, además, qué bueno que exista, porque eso quiere decir que hay pluralidad dentro de lo que es el sistema democrático. Y el diálogo y el consenso son partes fundamentales del sistema democrático. Si eso no existiría, viviríamos bajo una dictadura. Entonces, qué bueno que exista eso en el país. Y para mí está en la voluntad política de poder realmente buscar enfocarse en la gente y no en la politiquería, como se dice. Fernanda, ¿cuál va a ser tu línea de trabajo en caso de llegar a ser asambleísta de nuestro país? ¿Cuáles van a ser los puntos o los objetivos que tendrías durante el periodo? Bueno, como yo te decía hace un rato, sigo estructurando este plan de trabajo, no me lo tomo como algo sencillo ni como algo a la ligera, porque como te dije, los partidos tienen que hacer esto para aplicarlo en el momento de que lleguen y no simplemente cumplirlo como un requisito del Consejo Nacional Electoral. Sigo Ujú. estructurando mi plan de trabajo, sin embargo, tengo bastante avanzado y yo pienso que hay que trabajar en temas, como te mencionaba hace un rato, para prevenir la corrupción. Hay que prevenir la corrupción, vedurías dentro del sistema de contratación pública, por ejemplo. También tecnificar estos puestos de salud para que exista una mayor eficiencia en el sistema de salud y prevenir la corrupción de esa forma. Eh, otra de las propuestas que me llaman mucho la atención, que si te soy sincera, aún no reviso muy bien cómo estructurar, digamos, en dónde podría estar la reforma, pero algo que me quiero meter es en los procesos de adopción. En nuestro país se habla muy poco de esto y existen muchos niños huérfanos y los procesos de adopción son eternos. Entonces, creo que eso es una de las causas que quiero abanderar. Y bueno, y después, por supuesto, que en temas de empleo, como te decía hace un rato, hay que flexibilizar leyes y hay que escuchar a la gente, Carla. Hay que escuchar a la gente cuáles son sus necesidades también. Eso creo que es fundamental dentro de lo que es la política. La política tiene que volver al ciudadano y tenemos que escuchar sus necesidades y abanderar estas necesidades, ponerlas en la agenda como primordiales todo el tiempo. Bueno, ahora que hablas de la participación ciudadana, sí, yo considero que sí, el ciudadano tiene que empoderarse de la decisión y estar envuelto porque todo es política. Querramos o no, nuestra vida tiene política en todo lo que hacemos. Sin embargo, hay un tema que quisiera saber tu opinión. ¿Estás de acuerdo con la existencia de esta conformación donde era presidente Cristian Cruz, que ahora lo vemos que está envuelto en un proceso de corrupción, que está envuelto también en un juicio político, participación ciudadana y control social, que se supondría que es el representante de los ciudadanos para evitar la corrupción a nivel del Estado? Pero no sé, hemos visto ya dos representantes que han estado a la cabeza de este organismo y al parecer no funciona. El representante del ciudadano está en la Asamblea Nacional, de todos los ciudadanos. Yo pienso que está de más. Yo pienso que el Consejo de Participación Ciudadana es un poder que está de más, que se lo diseñó de tal forma en la que se iba ahí a poner a gente clave para poder armar esta estructura de poder durante el correísmo. Pienso que está de más porque creo que la participación ciudadana no se puede dar a través de una institución.
Yo pienso que la participación ciudadana tiene que darse desde la sociedad civil, no desde una institución del Estado. Existen gremios. Bueno, parece que se está cortando la comunicación, Bernarda, del internet. Esperemos, ojalá se mejore. ¿Ahí me escucha? Sí, ahí te escuchamos. Te decía que yo pienso que la participación ciudadana no tiene que ser institucionalizada, pienso que se le tiene que ejercer desde la sociedad civil, que tenemos gremios, asociaciones, sindicatos, colegios de todas las profesiones que tienen que fortalecerse y ellos tienen que estar presentes en la toma de decisión, en los procesos de toma de decisión. Yo creo que está además del Consejo de Participación Ciudadana porque además tiene funciones como las de poner a las máximas autoridades de los órganos de control, como Contraloría, como la Procuraduría, etcétera, la Fiscalía también, y creo que eso es perjudicial porque se está politizando mucho estos puestos que deben ser autónomos. Entonces creo y que yo... son técnicos, ¿no? Eso creo que se ha perdido muchísimo, el saber que son Entonces, puestos técnicos. la que tiene que eliminarse. Esa es mi postura. Yo pienso que se tiene que eliminar porque además está totalmente deslegitimado desde hace algún tiempo, porque fue una fuente, un espacio en el que el correísmo pudo estructurar este aparato de poder para poder tener impunidad en todos los procesos que se realizaban. Claro que sí. Bueno, muchísimas gracias, Bernarda. Bernarda Callejas, ella es politóloga e internacionalista, asesora legislativa del Partido Social Cristiano y está como candidata para la Asamblea Nacional por el Partido Social Cristiano en estas próximas elecciones que serán el 2021. Gracias por acompañarnos en esta tarde, Bernarda. Gracias a ti, Carla. Muchísimas gracias a ti por brindarme el espacio y por aceptar a personas jóvenes que empiecen a alzar su voz a favor del país y de lo que quieren construir. Muchas gracias. Gracias, igual. Bueno, y de eso se trata este espacio, el poder abrir este espacio a diferentes pensamientos, a diferentes lineamientos políticos para conocer qué es lo que proponen aquellos candidatos para la Asamblea, a la presidencia, qué es lo que está ocurriendo en nuestro país. Tenemos que ser responsables y como ciudadanos empezar a empoderarnos de lo que ocurre en el Ecuador. Dejar de quejarnos y participar de esto de una forma activa y positiva. ¿Cómo hacerlo? Leyendo, escuchando, abriendo espacios de diálogo, conociendo cuáles son los planes de gobierno que tienen por presentarnos a nuestro país, el escuchar también a aquellos candidatos que van a ir a la asamblea, el saber qué es lo que nos proponen, si conviene o no conviene, también es responsabilidad del ciudadano. Muchísimas gracias por haberse conectado en esta tarde. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes. La próxima semana, el martes y el jueves, vamos a hablar sobre salud, emprendimiento y muchas cosas más. Así que estén muy atentos a los posts que voy a poner ahí con las diferentes entrevistas que tenemos. Muchísimas gracias, un beso gigante, que tengan una excelente tarde.